Hola, este es el capítulo 5, hoy les traigo dos creepypastas. La primera se llama Malos Padres, el mal padre. Durante los meses de octubre y noviembre el ambiente suele tomar una atmósfera de misticismo. El viento deja oír ese absorbente silbido durante las tardes y el ruido de las hojas de los árboles rodando por la calle se estremece a cualquiera. Hubo una época en que esto se tornó aún más oscuro, con la llegada de un personaje sumamente particular. Se trataba de un indigente que deambulaba por las calles hablando cuanta cosa se le ocurría. Un día estaba en una esquina y al otro podía estar sentado frente a tu casa. Una tarde, ya de regreso de la universidad, me topé con él, estábamos esperando a cruzar la calle y el semáforo tardó más de lo habitual en cambiar de color. Lo miré de reojo. Él se percató. Buenas tardes, joven, dijo con una ronca voz. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Usted sabrá en dónde puedo encontrar algún policía? Pues el puesto más cercano está en la zona centro, tendría que ir hasta allá, contesté al distraído anciano. Es que, ¿sabes? Soy un mal padre. El semáforo cambió de color. Disculpe, tengo que seguir mi camino. Él se quedó parado en aquella esquina, hablando solo. Los días pasaron y la gente comentaba de aquel indigente, decían que siempre estaba buscando algún policía o a la autoridad más cercana, ya que él era una persona mala y no quería andar en las calles. Una vez se encontró con una patrulla, se quiso subir pero los oficiales no lo dejaron. Como siempre se quedó hablando, suplicando que se lo llevaran. En casa no se hablaba mucho del tema. De hecho, mi padre me comentó que ese hombre ya tenía unos cuantos meses rondando pero no se dejaba ver, fue hasta hace unas semanas cuando comenzó con su paranoia de ser un asesino. Pero no se habían hecho reportes de violencia o muertes en la colonia ni en colonias aledañas, todos los veían como un loco más. El tema del loco fue opacado por el alumbramiento de nuestra gata, Muñeca. Mi hermana, mis sobrinos y yo estábamos emocionados por los 5 pequeños felinos. A mí en lo particular me agradó uno que era totalmente blanco, que decidí llamar Pupe. Alrededor de 7 días después, uno de los felinos abrió los ojos. Era el primero. A la mañana siguiente mi hermana se llevó una gran sorpresa al descubrir la cabeza del mismo gato fuera de su caja, mientras que el cuerpo estaba aún junto a la mamá. Todos en casa nos desconcertamos, ya que Muñeca había sido muy cariñosa con sus crías y nunca mostró un mal comportamiento hacia ellos. Una noche después se escuchó un gran alboroto en el techo de la casa, se oía chillar a varios gatos en plan de pelea a muerte. Pensé en los pequeños y me levanté, alcancé a ver a Muñeca peleando con un bulto negro un poco más grande que ella. Fui a revisar a los gatos y todos estaban durmiendo. A la siguiente noche fue lo mismo, se escuchó una tremenda pelea en el techo de la casa. Esta vez no me levanté. Por la mañana fui a ver a los gatos y encontré a Muñeca amamantando a Pupe, y con horror vi los cuerpos de los otros 3 totalmente descuartizados. Había patas y troncos fuera de la caja, uno de ellos partido a la mitad, y la cabeza de uno de los pequeños estaba despellejada. Dentro de la caja, aparte de Pupe estaban los restos de uno de los gatos, con cabeza, pero sin extremidades, y tenía un gran hueco en el torso que hacía que se le vieran las costillas. Increíblemente el gato seguía con vida. A los pocos minutos murió. Triste por la forma en que murieron sus hermanos, tomé a Pupe y decidí llevarlo a mi cuarto. Lo puse en una caja, lo tapé con unos cuantos trapos y lo puse dentro de otra caja debajo de mi cama. No estaba dispuesto a correr el riesgo de que ese asqueroso gato negro regresara para terminar su trabajo. Eran cerca de las 4 de la madrugada cuando una fuerte sacudida me despertó. Escuché gatos gritando debajo de mi cama. Rápidamente me levanté, tomé una linterna, alumbré y vi salir corriendo por la ventana al gato negro. Me asomé y vi en una esquina a Muñeca, parecía asustada. Con nervios saqué la caja de Pupe, la abrí y aún estaba vivo, pero tenía un gran hueco en la parte trasera de la cabeza, como si de una mordida le hubieran arrancado el pedazo de carne. En ese instante, Pupe murió en mis manos. Estaba totalmente furioso, de los nervios pasé a la ira e impotencia. Escuché ruidos fuera de la casa, vi por la ventana y allí estaba rondando el gato negro aún. Rápidamente me puse un pantalón, zapatos, tomé la linterna y salí decidido a matar al asesino. Al verme salió corriendo a la oscura calle. La noche era de viento, un viento muy leve y frío a la vez. En el camino me armé de un gran tronco de leña, quería romper la cabeza de ese gato. Ya en la calle lo pude ver, iba chillando y corrió a donde me encontraba a toda velocidad, pero se dio cuenta de mis intenciones. Emprendió de nuevo a correr y el muy torpe entró a una callejuela sin salida. Estaba atrapado. Disminuí mi marcha, respiré y me puse frente al pequeño callejón. Estaba totalmente oscuro, solo se oía al gato maullando con temor, como suplicándome piedad.
Tomé el pedazo de leña fuertemente, alumbré la oscuridad, me quedé totalmente paralizado. En el callejón no había ningún gato, solamente estaba aquel indigente tapado con viejos periódicos, temblando y mirándome fijamente. El poco viento alcanzó a levantar los periódicos. Él estaba completamente desnudo, sus pies y manos estaban ensangrentados. Comenzó a abrir la boca, pero no lograba emitir palabra alguna, sus dientes parecían tener sangre también. Luego de un par de esfuerzos más, logré entender lo que me decía aquel viejo: joven, se lo dije, soy un mal padre. Yo no quería a mis hijos, y lloraba. Y la segunda se llama Counter-Strike, el server del infierno. Hola, mi nombre es Luciano Arano, esta historia pasó realmente, yo la viví. Bueno, yo solo fui un espectador en todo lo que ha pasado y por suerte que no fui la víctima. Al grano, contaré mi historia. En el 2008 yo tenía un amigo llamado Fabricio y que era unos 3 años más grande que yo. En ese momento Fabricio tenía 15 años y yo solo 12. Él era alguien que jugaba mucho al Counter-Strike, le encantaba jugarlo, pero un día, él estaba navegando por la página de Clanco, donde siempre hacen propagandas a servers, entonces puso una IP de un server llamado el server del infierno. Fabricio era tan curioso como yo y él fue y quiso entrar al server. Yo lo estaba mirando a él mientras ponía el IP y se cargaba, pero pasó algo totalmente inesperado. A mitad de la barra cargada arriba apareció en una mancha color rojo, y parecía sangre que chorreaba. Una voz perturbadora dijo: hola, soy el diablo, y tras estas palabras nos habló: estás poniendo en juego tu vida, ya que es un viaje de ida. Yo por el susto, me fui a mi casa ya que odio este tipo de cosas porque terminan dando miedo. Era un nuevo día y había sol y era hermoso. Todo se mantuvo así hasta las 4 de la tarde, cuando vino Fabricio a mi casa. A pesar de que era negro, estaba blanco como un zombie y era depresivo verlo en ese estado. Estaba pálido y frío, mi mamá se sorprendió al verlo así y llamó a su casa, pero la línea estaba cortada. Entonces mi madre y yo nos sentamos en la mesa y le preparamos un café a Fabricio, quien ni bien agarró la taza, la tiró porque se le cayó de la mano. Después de esto Fabricio puso una cara enojada muy forzada, y entonces nos comenzó a explicar lo que había pasado. Fabricio tenía una voz aguda que se asemejaba a la de un cantante de pop, pero esta vez, estaba con una voz tenue y tembloroso, era impropio de él. Con esa misma voz tétrica nos explicó todo el problema. Lo primero que dijo fue: Luciano, tenías razón, debíamos salir corriendo del lugar. Lo primero que vi al entrar ahí, fue lo de siempre, elegir bando y soldado, pero acá había algo extraño. Una vez que elegí el bando de antiterroristas, no me apareció uno de esos típicos para elegir. Aparecí yo en esa lista y como única opción a elegir. Yo acepté, pero me llevé un susto enorme. En este momento la voz de Fabricio se hizo más fuerte y ronca. En la lista estaba el nombre de toda mi familia, mi mamá, mi papá y mis hermanos. Al principio pensé que sería mera casualidad, pero me equivoqué. Yo pasé eso de largo y seguí jugando. Entonces, me encontré con uno de los enemigos y le estaba temblando el rifle. A pesar de que yo solo estaba con una pistola, él tenía un rifle de francotirador y me estaba apuntando en la cara. Él sabe eso porque Fabricio tenía un hack para saber dónde le apuntaban, y entonces decidí matarlo con cuchillo para ahorrar balas. No pude evitar ver que se le caían las lágrimas al que iba a matar. Cuando lo maté, salió un grito estremecedor. No parecía venir del estéreo. Cuando vi el nombre era mi hermano mayor, Diego, él trabajaba en una oficina. Enseguida escuchamos el teléfono sonar, ignoré eso y escuché a mi madre gritar y llamarme a mí y a mi hermano menor Sebastián de 11 años. Nos reunimos todos y al parecer Diego había sido asesinado. Tenía marcas de puñaladas en el cuerpo y estaba llorando de alguna forma. Ella dijo que no nos moviéramos de casa y que me quedara cuidando a Sebastián, entonces yo casi llorando volví al Counter-Strike, y lo que vi me dejó sin palabras. Donde había muerto esa persona, había encontrado un mensaje en sangre diciendo: ya has matado a uno, faltan 3 y quedarás liberado de las cadenas que te atan. Yo no entendí y seguí jugando, pero entonces me aparecieron 2 terroristas en el Counter-Strike. Como antes, no me dispararon. Escuché que se abrió la puerta, y era mi padre, quien venía del trabajo feliz como de costumbre. Venía con una sonrisa en su rostro, seguramente aún no sabía lo de Diego. Nos saludó a mí y a mi hermano, y como él era fan del Counter-Strike como nosotros, se sentó a ver cómo jugaba. Llegado este punto Fabricio estaba envuelto en lágrimas y tuvimos que acercarnos más debido a que su voz era tan temblorosa que apenas era audible. Después disparé sobre uno de los terroristas, lo herí en la pierna, pero el juego decía que no murió por el disparo.
Un lamento muy agudo cubrió la habitación, y nos entró a los tres un escalofrío enorme. Mi padre era más cagón que mi hermano de 11 años, pero él dijo, no le hagas caso. Seguí jugando. Entonces, disparé en la cabeza al terrorista que quedaba, y mi padre cayó de su silla. Cuando mi hermano y yo levantamos a mi padre, notamos que tenía un agujero en la cabeza. Mi hermano estalló en lágrimas al notar esto y yo vomité del asco que me dio esa imagen. Lloré de tristeza por la muerte de mi padre, pero cuando iba a llamar a la policía, pasó algo curioso. La policía nos llamó a nosotros y nos informó que nuestra madre murió en su auto. Al parecer le pasó algo en la pierna y perdió el control del auto, saliendo así de la autopista. Lo que sigue se los contaré yo. Fabricio era perspicaz, por lo cual se dio cuenta que por lo que dijo ese mensaje, la única manera de terminar esto, era romper las ataduras y salir del sueño, lo que significaba que tendría que matar a su hermano en el juego, al menos eso pensó. Pero cuando fue a buscar a Sebastián, el último terrorista, resulta que en el extremo superior derecho apareció el icono de suicidio. Entonces dejó de escuchar el llanto de su hermanito, se dio vuelta tembloroso y lo que vio fue horrendo. Vio a su hermano degollado por una tijera en sus manos y otra insertada en la garganta. A pesar de esto, Fabricio no se puso mal. De hecho, se alegró y empezó a reír a carcajadas, según me contó. Él pensaba de que al morir todos, en la siguiente partida resucitarían, como es de costumbre en el Counter-Strike. Pero lo que vio lo dejó helado. Vio que donde decía terrorista, la lista de nombres estaba en gris, como si fueran espectadores. Entonces se sentó y encontró a todo el bando enemigo junto, y leyó lo que decían. Diego, ¿por qué me mataste, hermano? ¿Qué te hice para que me hicieras eso? El personaje salió de la lista. Su madre. Debí haberte prohibido ese juego, ahora eres un asesino, no eres más mi hijo. Su padre. Nunca me lo imaginé. Fabricio, tembloroso, estaba preparado para leer la última oración, pero se sorprendió de lo que pasó. Habló por el estéreo, como si tuviera un micrófono y con la misma voz de pito de su hermano Sebastián dijo, estamos contigo, y vamos a vengarnos. Te mantendremos en esta casa y si te vas te matamos. Entonces Fabricio, cerró los ojos y nos dejó de contar. Mi madre estaba pálida como una hoja, y se alarmó al ver a Fabricio cerrar los ojos. Estalló en lágrimas. Fabricio levantó la mirada, y empezó a llorar sangre. Dijo, me liberaré de esas ataduras. Yo conocía bien a Fabricio y sé lo que iba a hacer. Entonces salté de la mesa, pero como él era 3 años más grande que yo, me dio un puñetazo en la panza y caí. Fabricio lloraba y gritaba diciendo, voy a terminar esto, no juegues más al Counter-Strike, y se mató con los utensilios de la cocina. Se clavó un tenedor en un ojo y como no encontraba los cuchillos, él muy desesperado por el dolor, seguía clavándose los tenedores. Como vio que no moría, agarró una cuchara y se empezó a golpear la garganta hasta abrírsela. Mi madre estaba llorando asustada y yo no podía respirar de ese puñetazo. Vi a un amigo morir como si nada, y no lo pude ayudar. Mi padre al ver esto llamó a la policía, pero llegó 10 minutos tarde. Gracias por verlo y no olvides dar un like y suscribirte.